El proceso de enamorarse es, aunque suene profundamente egoísta, un proceso individual que te dice más sobre quién eres tú que sobre la otra persona. La otra persona es un misterio. Por más hambre que se tenga, por más información que se desee capturar, por más detalles que se recuerden, conforme pasa el tiempo, todo se desvanece y lo que queda es una mirada mucho más aguda sobre uno mismo. Quizá por eso vale la pena, en el largo proceso que implica saber quién se es, las personas con quienes nos vinculamos son un puente hacia lo mejor y lo peor que tenemos. Este es un fragmento de la carta que envía Camilo a Sabina, la protagonista de Malas Decisiones, una novela que radiografía las relaciones humanas, las adicciones y los rituales que tenemos que atravesar, donde morimos un poco, pero un poquito nada más, para renacer siendo otros. Y en el programa de esta tarde vamos a platicar con Sabina Orozco, la autora de esta novela, publicada por Tusquets Editores en su colección Andanzas. Yo soy Álvaro Canseco y les doy la bienvenida a la Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la FIL, Palacio de Minería, en Radio UNAM, en donde el libro solamente es el punto de partida para poder conversar sobre diferentes temas como el amor y las decisiones buenas o malas que llegamos a cometer bajo su efecto. ¿Ustedes qué malas decisiones han tomado en la vida? Los leo en el chat de nuestra transmisión por Facebook. Recuerden que estamos como la Feria de los Libros y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. También nos encuentran en X, antes Twitter, como @ferialibros, la Feria de los Libros en Instagram. Y bueno, pueden escuchar esta y todas las emisiones anteriores en radiopodcast.unam.mx. Vamos a escuchar nuestros vasos comunicantes y regresamos con más a la Feria de los Libros. Vasos comunicantes. Cada día, millones de personas utilizan el transporte colectivo para llegar a sus destinos. Entre estaciones, semáforos y recorridos cotidianos, transcurre una parte importante de la vida urbana. Aunque suele verse como un simple medio de traslado, la literatura nos invita a observarlo de otra manera, como un espacio donde convergen historias, emociones y experiencias humanas. La escritora mexicana Elena Poniatowska ha dedicado buena parte de su obra a retratar las voces de la gente común en la ciudad. En sus crónicas y testimonios, los trayectos urbanos revelan las desigualdades, los sueños y los desafíos de quienes habitan las grandes metrópolis. Por su parte, la filósofa y escritora francesa Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura, ha descrito trenes, autobuses y espacios públicos como lugares privilegiados para observar la vida cotidiana. En sus textos, el viaje compartido se convierte en una forma de comprender las transformaciones sociales y las experiencias de distintas generaciones. Basta mirar alrededor durante un recorrido. Estudiantes, trabajadores, comerciantes y familias comparten un mismo espacio por unos minutos. Cada persona lleva consigo una historia única, una narración que podría llenar las páginas de un libro, porque entre una estación y otra, miles de historias viajan con nosotros. Síguenos en Facebook, la Feria de los Libros. Los no lugares, como también los describiría Marc Augé, esos espacios liminales, transitorios, donde aunque no lo parezca, todo está ocurriendo. Estos fueron nuestros vasos comunicantes en la voz de Mike Hernández. Y antes de pasar con nuestra invitada de esta tarde, tenemos como cada semana libros para ustedes. Esta tarde tenemos Guía Onomástica de los Idiomas de Chihuahua, coordinado por Enrique Servín. Esta es una cortesía de Piaggi y también una revista, un ejemplar de la revista Relatos e Historias, edición 200, publicada por Editorial Raíces. Estos dos ejemplares se van a ir para las personas que nos escriban al final de esta transmisión por Facebook y nos mencionen alguna de las autoras que estuvo presente en los vasos comunicantes. Recuerden, al final de esta transmisión, si ustedes nos escriben el nombre de algunas de las autoras que se mencionó, se van a poder llevar alguno de estos ejemplares. Más libros, más libres. Lectoras, lectores, ¿cuántas malas decisiones han tomado en la vida?
se han puesto a pensar qué efecto tienen ciertas decisiones que en el momento en el que las tomamos parecen que son una muy buena idea, pero que a la distancia parecen ser lo peor que pudimos hacer? Les pregunto esto porque vamos a platicar esta tarde con la escritora, tallerista y editora Sabina Orozco sobre su novela Malas Decisiones, publicada por Tusquets Editores en su colección Andanza. Sabina, bienvenida nuevamente a los micrófonos de la Feria de los Libros. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. Es la segunda vez que vengo y siempre disfruto estar mucho aquí. Muchas gracias por visitarnos. Así es la segunda vez que vienes aquí a la Feria de los Libros. Hace 2 años nos visitaste para platicar sobre tu poemario Cosas que no contaré a mis padres, publicado por Malabar Editorial. Y al leer yo Malas Decisiones, tu primera novela, encontré muchos vasos comunicantes. Ya lo hablábamos antes de entrar al aire, pero esta vez partiendo de la historia de Rodrigo y Sabina para radiografiar el amor, ¿sí? Pero también la muerte, el duelo, la pérdida, entre muchos otros temas. Y precisamente sobre el primer tópico, a mí me gustaría preguntarte para abrir esta conversación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor en una era asignada por lo digital, las aplicaciones para ligar y la inmediatez? Uy, a ver, me lo sigo preguntando, pero el libro partió de esa pregunta, precisamente. No sé, bueno, creo que más o menos somos coetáneos, pero yo nací en los 90 y al menos creo que somos una generación a la cual nos tocó este tránsito de hacia lo digital, ¿no? Yo todavía le escribía a mis padres por Viper, hasta me sé Sí aún me tocó, claro. me sé el número y la clave aún de mis padres. Ok. Entonces, como esa transición de comunicación también implicó una transición de afectos. Yo no soy la persona más, eh, iba a decir moderna, pero pues creo que a todos nos ha permeado esta introducción de otras maneras de comunicarse y por supuesto otras maneras también de entablar vínculos afectivos. No es lo mismo que te manden una carta o que vayan a buscarte a algún lugar en donde probablemente creían que estabas y que no podías enviar tu ubicación, ¿no? Por GPS, a escribir por WhatsApp, a entrar a aplicaciones de ligue, que cada vez las desconozco más. En su momento habría querido que me patrocinaran, pero ciertamente creo que lo digital sí te hace preguntarte cómo amamos, ¿no? Incluso no solo en pareja, sino cómo demuestras el amor, donde poner un like o no ponerlo, restringir a ciertas personas de tus redes sociales o no hacerlo también marca límites que no son tangibles, pero sí se perciben, ¿no? O sea, sí se atraviesa las emociones. Y yo quería abrir con esta pregunta precisamente porque en la Ujú. historia entre Rodrigo y Sabina, que son los protagonistas de Malas Decisiones, observé y escuchando con otras entrevistas que te han hecho, y lo pude corroborar ahí también, que en la construcción de estos personajes también existía una inquietud, digamos, por desvelar estas condiciones sociales, Ujú. políticas, económicas, por supuesto, culturales que atraviesan las relaciones de pareja. Platícanos sobre estas inquietudes que de manera implícita están presentes en la novela, si bien no es una antropología del amor, Claro. pero sí hay en el fondo, digamos, un interés por reflexionar sobre cómo afectan estas condiciones socioculturales, cómo Ujú. nos relacionamos con el mundo y en términos de amor, ni se diga. Sí, sí. Am, Creo que este libro fue como un tránsito con el anterior que se publicó. Digo, no todos los libros se van escribiendo conforme se van publicando, ¿no? Hay unos que aguardan antes y otros que se publican mucho después, otros que nunca se van a publicar. Pero en medio de todo este azar, sí pienso que desde el libro anterior, que era un género distinto eh, de poemas, eh, al preguntarte por tu genealogía o de cómo se conocieron o se separaron, en su caso, tus padres o sí, gente de tu familia, vas creando esta genealogía amorosa que pues sí se desarrolla también a lo largo de tus relaciones. Entonces, a mí me interesaba mucho cómo las condiciones materiales se involucran mucho en las relaciones amorosas, no como una determinación separatista, ¿no? Las personas que nacen en mejores o peores condiciones nunca van a poder crear lazos, eso sería terrible, pero a pesar, volviendo un poco a lo que mencionabas de
lo digital o de esta hiperconexión, es bien contradictorio y muy apasionante de explorar cómo a pesar de toda esta hiperconexión, eh, las relaciones que establecemos siguen siendo muy endogámicas al final, ¿no? Eso yo te quería preguntar porque hoy en día se habla mucho de Ujú, poliamor, de abrir las relaciones, de otras formas de experimentar el amor. ujú, Y yo me he preguntado si también, pues digamos, la propia era digital ha posibilitado que ujú, reflexionemos alrededor de ello, porque hace unos 30 o 40 años esos temas seguían siendo tabú, eso por un lado, y ujú, por otro, que en todas esas reflexiones en el fondo muchas personas siguen pues buscando profundamente sí, estas relaciones monogámicas, pero sobre todo insertadas en una dinámica patriarcal que recordemos es algo claro, sistémico, ¿no? claro. A ver, que yo no he estado en una relación poliamorosa. He leído mucho al respecto, Sí, novelas, teoría. eh, de pronto me he cruzado en relaciones poliamorosas muy mal gestionadas. Entonces me avisan de alguna exitosa. avísenos. Avísenme. No es broma, me van a funar por esto. Pero en realidad cualquier em, manera de relacionarse más allá de incluso la monogamia, pues siempre va a estar lamentablemente determinada por el patriarcado, ¿no? O sea, porque es algo que tenemos muy internalizado, incluso ciertas mujeres tenemos maneras de contar el amor también de maneras muy heteronormadas. Por supuesto. Incluso con este libro, ya cuando hace justamente un año que se publicó, cuando estaba leyendo las pruebas finas o poco antes de que ya saliera imprenta, algo que me daba mucho temor era volver a escribir una historia sobre un hombre y una mujer que se conocen, se enamoran perdidamente. O sea, y lo pongo muy entrecomillado, ¿no? Porque eso es importante. Pero es otra historia también que me preocupaba que contara desde los mismos patrones la experiencia de enamorarse y que también te rompan el corazón, ¿no? Y hablando de romper el corazón, bueno, una de las lecturas que yo pude hacer de esta novela tiene que ver con una relación dialéctica entre el amor, pero también la muerte, el olvido, la pérdida de la memoria. Y yo me preguntaba si era esta una novela que se convierte como un rito de paso contra la Ujú, muerte, la pérdida de la memoria y el renacimiento, sobre todo, ujú, y eso me gustaría que ahorita lo habláramos más a detalle, por el tiempo, el momento histórico en el cual estás, digamos, insertando la historia en este libro, que es la ujú. pandemia, la salida de la pandemia de COVID-19 que todos Sí, vivimos, pero al final la muerte está muy presente también en el libro. sí, sí. Eh, pues en primer lugar, con respecto a la pandemia, otra de mis preocupaciones al editarla, porque al escribirla creo que eh, no lo pensé tanto, me pregunté cómo iba a envejecer. Digo, no ha pasado tanto tiempo desde que la escribí, que fueron más o menos 4 años, y un año creo que no te da esa perspectiva, ¿no? Pero hay libros que de pronto uno siente muy lejanos por un lenguaje súper particular. Creo que siempre existe este miedo a si se publica en, no sé, X años, habrá que poner una nota al pie de página. Y yo no estoy tan peleada con eso, pero el cómo se leerá a mí todavía me sigue causando cierta intriga. Y, y con respecto a los ritos de paso, pues yo creo que la literatura completamente, al escribirla y al leerla es un rito de paso, ¿no? O sea, quien lee también atraviesa esas instancias que en muchas ocasiones pueden ser como no muy agradables y, y también, bueno, quizá hace un momento hablábamos como de otros elementos que están en la novela, como el alcohol, mencionabas, Sí, sí, y hay, sí. y hay ritos que involucran de una manera, pues podría decir más respetuosa desde hace milenios el uso de alcohol u otras sustancias, pero la cuestión es que me parece que al contar o llevar ese tipo de ritos, ya sean como dionisíacos en la antigüedad, ¿no? Ahora no sé cuál podría ser una actualización. Hay siempre una vocación por que un personaje cambie, ¿no? Y más allá del bien y el mal, de nuevo, pero justo el rito tiene que ver con pues sí, tocarle
tocarle el cuerpo a la muerte. Totalmente, porque además, pues esta es una novela que no es ni un panegírico ni es Mm, una apología, es decir, no estás tú reivindicando el uso de ciertas sustancias todo el ujú, tiempo, ni tampoco estás hablando de ser demasiado estoicos y ujú. demasiados contenidos, al contrario, creo que es una invitación también a transitar, a abrirse a esos momentos de exploración que la lectura misma te invita a ello. Y sí, y también, o sea, digo, ahora estoy como casi terminando un posgrado y te das cuenta, aunque sea una escritura También son, académica, sí, claro. que hay líneas entre el trabajo. No me gusta decir creativo porque también la escritura académica sí implica mucha fuerza de voluntad y fuerza de voluntad por mantener la creatividad, pero estoy estudiando lo que tiene que ver justo con la embriaguez dionisíaca nietzscheana, pero más allá de especificaciones, algo que me interesa mucho dentro de la embriaguez es que se parece mucho al enamoramiento, ¿no? O sea, una persona erotizada o enamorada comparte muchos elementos en común con la embriaguez. Y justamente estos estados eh, nacen, o sea, no necesariamente por la sustancia, sino por la vocación del individuo, bueno, de la persona, eh, porque hay como una suerte de dolor inmaterial que te conduce a arrojarte hacia lo otro, ¿no? Entonces estar enamorada, enamorado y también de alguna manera estar en estas situaciones de embriaguez son maneras de aprender el mundo. Eh, la cuestión es que esos estados son pasajeros y si alguien quiere que permanezcan, ese aprendizaje tampoco florece. Y creo que es algo que ocurre también en el libro, ¿no? O sea, este estado de completo enamoramiento que no muta hacia el amor es también lo que le causa bastante dolor a los personajes. Y de ahí también que haya siempre un sueño recurrente de un bosque Ujú. al cual no quiere entrar, y creo que también tiene que ver con esa contención y ese juego entre expiar pero contener una emoción. Amigas y amigos, estamos platicando con Sabina Orozco sobre malas decisiones. Vamos a escuchar Future Stars Love del álbum Blood Pressures de la banda The Kills, formada por Alison Mosshart y James Hines, una de las canciones precisamente que sonorizan los primeros encuentros entre Rodrigo y Sabina, los protagonistas de Malas Decisiones, novela de la que estamos hablando esta tarde. Leer es estar vivo. La Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros a través del 860 de la amplitud modulada y también rompiendo el teatro de la mente a través de Facebook. Nos pueden
escuchar y ver en nuestro perfil, la Feria de los Libros, y también en el perfil de la FIL Palacio de Minería. Sabina, en Diario de Hilos Rojos hay una frase que me hizo pensar no solo en una historia sobre el amor, que es algo que estamos conversando y que permite, digamos, la historia de estos dos personajes hacerlo, sino también sobre los fantasmas. A propósito de varios ataques de pánico que sufrió Rodrigo, la protagonista dice: me asombra la forma en que el temor puede heredarse entre quienes amamos. Háblanos sobre esta exploración que haces sobre el trauma, la herida, las lesiones que inconscientemente pues nos van dejando no solamente nuestros padres, nuestros familiares, también las relaciones que nos anteceden, relaciones de amistad y por supuesto las relaciones de pareja. Ya. Ay, a ver, cuando escribí el libro no tenía tanto conocimiento digo, ahora tal vez se difunde más en una suerte de filosofía, bueno, psicología light en redes, como relacionarse a través de la herida, pero narrativamente sí tiene que ver con que en esta, voy a decir, estructura del enamoramiento, pero bueno, quizá crisol del enamoramiento, parecería que dos personas o dos personajes pueden coincidir por las cosas o constructos bellos, ¿no? que aprendieron en la vida, pero por lo general, en muchas ocasiones esa atracción tiene que ver porque vemos nuestro propio, eh, pues nuestras situaciones no resueltas en la otra edad. Entonces, eso, digo, no soy psicóloga, pero es algo que me interesa. Y estos dos personajes, Sabina y Rodrigo, coinciden constantemente en el temor a que alguien se va a ir o en este tener familias con quienes han mantenido también una relación a distancia, ¿no? O sea, de la historia de Rodrigo se cuenta poco, pero sí me interesaba que estos dos personajes narran muy poco de dónde vienen, ¿no? Y eso para mí era fundamental porque eh, pareciera que todo el tiempo están en este presente de disfrutar, eh, pero más que el presente me parece que hay una evasión de compartir o acercarse al pasado familiar, ¿no? Por su parte, Rodrigo menciona de vez en cuando muy medidamente a sus padres, pero nunca cuenta una historia más allá de los datos necesarios, ¿no? Para saber que no es una persona peligrosa, pero, Que es un pero, peligro que puede suceder al usar claro, este tipo de aplicaciones, ¿no? claro, digo, incluso una puede vivir con alguien durante mucho Sí, tiempo y enterarte de sí, muchas otras totalmente. cosas, pero algo que me importaba mucho con respecto al, pues, trauma, tal vez es una palabra que suena un poco aterradora, pero pues sí, a estos acontecimientos amorosos fundacionales que tienen que ver con tu núcleo familiar, es que el personaje de Sabina, después de esta ruptura, comienza a interesarse mucho más por el pasado amoroso de sus padres, ¿no? Específicamente de su padre. Y eso de alguna manera la va llevando por este tránsito, sino de no repetir, porque digo, tampoco, lo que me preocupaba es que se leyera un tanto como en una vocación casi de superación de los personajes, y me interesaba más que fuera pues un tanto errática, el hecho de volver al archivo o volver a esta especie de búsqueda histórica, pero a nivel familiar, pues la va confrontando también con su manera de amar, ¿no? Porque parece sentir, el personaje parece sentir mucha simpatía en algún momento por esta soltura de su padre al amar, pero se va dando cuenta que hay historias que no fueron tan fáciles y que ella sigue repitiendo ciertas conductas, ¿no? Como amar a alguien que sabes que se va a ir. Es muy cómodo. Y precisamente qué bueno que tocas la figura del padre, que también estaba Ujú, presente en cosas que no contaré a mis padres, por ahí la ujú, exploración del archivo familiar para rescatar los recuerdos sobre la relación de pareja de tus padres, pero principalmente del padre. Y ujú. creo que al final, y a ver, va a haber un spoiler, pero lo decíamos antes de Se entrar al aire, mueren, lo todos. lo importante es el camino y no el fin. Sí, sí. Pero hay una, cierras el libro hablando precisamente de Ujú, esto. El libro es una especie de carta al bosque, ese bosque que sueña ujú, constantemente ese personaje femenino, pero también una carta hacia tu padre,
Es una carta o de despedida o de reconciliación, pero está dirigida a esa figura paterna. Para ir cerrando, porque nos quedan algunos minutos, me gustaría que a propósito de este tema escogieras por ahí algún pasaje que quisieras compartir con nuestros radioescuchas para que pudieran darse una idea de qué va estas malas decisiones. Entonces, no sé si quieres escoger algún fragmento. Sí. Mientras tanto, por aquí saludo a algunas personas que nos han escrito en Facebook. Está Ángel Chacón, Paula Viveros, Danes Romarco, Guadalupe Acosta Segura. Un saludo para todas y todos. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Te escuchamos, Sabina. A ver, voy a leer un fragmento del primer capítulo que se llama Días en la pecera. Adelante. Y el epígrafe del libro es de Anaïs Nin y dice: cuando intentes encontrarme en mi novela, ya habré cambiado. Mientras lavaba los platos, escuché aviones. Por esa zona se oían con frecuencia, llegando o yéndose de la ciudad. Juego con la idea de que días antes, el avión en el que viajabas logró verse detrás de aquel vidrio. El fregadero se hallaba pegado a una amplia ventana, desde la que se distinguían azoteas de otros edificios más bajos, las ramas sin hojas y el cielo ennegrecido por el smog. Al atardecer, esa capa de contaminación se disfrazaba de una suerte de grito naranja. Otro de los ruidos habituales correspondía al paso del metrobús o de camiones pesados que cimbraban el departamento con frecuencia. La última vez que había temblado, yo me encontraba fuera. Nora se había corrido con la mala suerte de estar ahí. Decía que el movimiento era espantoso. Me pensé en un terremoto que sacudiera la ciudad el primer día del año y me descubriera sin tiempo para abrir una cantidad obscena de puertas y bajar del cuarto piso a la calle. Pensé en la posibilidad de que la última acción de mi vida fuera lavar los platos, sin nadie que hubiera presenciado cómo mis ojos iban del grifo a la ventana. En ese momento deseé que alguien a mis espaldas observara mis manos que enjabonaban casi con cariño el teflón y la cerámica. Deseé que alguien me contara una historia al ritmo del agua de la llave. Cuando enjuagué el cuchillo que quedaba, me sequé las manos, giré sobre mí misma y constaté que era la única persona en la cocina. Esa certeza me rozó el pecho al tiempo que los rayos atravesaban la ventana, igual al brillo filoso de los cubiertos que acababa de lavar. Esta es una pequeña probadita de lo que ustedes van a poder encontrar en Malas Decisiones de Sabina Orozco. Sabina, te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta tarde. Y te esperamos con la próxima novela aquí. Los micrófonos están abiertos. Muchas gracias. Y bueno, también agradecer a todas y todos ustedes quienes nos han acompañado. Recordarles que la Feria de los Libros es una producción de la Facultad de Ingeniería y de la FIL Palacio de Minería. Agradezco a Perla Gatica en la producción, a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, Brenda Vélez y Claudia Pérez en los contenidos, en la locución de los contenidos a Mike Hernández, a Mike y Adrián Hernández en el servicio social, y en los controles técnicos a Roberto Valverde y a Socorro Montes. Yo soy Álvaro Canseco, que tengan un excelente inicio de semana. Hasta entonces. La Feria de los Libros, un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.